Buenos días, montañeros. Pues estoy en el parking de Santa Fe porque, como sabéis, cuando nieva en el Montseny hay que venir. Que hace un par de días cayó una pequeña nevada. Y aquí en el parking de Santa Fe se puede ver. Tenemos la cima del Turó de Loma y las Agudas, Matagalls también, con nieve. Y ahí es donde vamos. He querido aparcar en la Font de Passavet, pero hay mucho hielo, así que he retrocedido un poquito hasta el parking de Santa Fe. Y ahora me toca hacer este kilómetro o así de carretera. ¡Oh, qué frío! El coche marcaba -1 grado. Tengo esta mano con la que sujeto el palo congelada. Eso sí, es espectacular. El Montseny con nieve, increíble. ¡Oh, qué frío, por favor! Ya estoy en el parking de la Font de Passavet. Está justo en una curva y como había tanto hielo no me he atrevido a entrar con el coche. Aquí esta gente sí que lo ha hecho. Bueno, por aquí comienza nuestra ruta hasta el Turó de Loma y las Agudas, un clásico del Montseny. Aquí tenemos el recorrido. Turó de Loma, las Agudas. La ruta son unos 9 kilómetros con unos 600 o 700 positivos. Es una ruta realmente asequible. La dificultad de hoy está en la nieve. No me he traído los crampones, así que me iré resbalando por todo el camino. Y ningún problema. Adelante. El camino está muy bien marcado, hay un montón de postes indicando Turó de Loma y además está súper pateado. Solo hay que seguir huellas y nos llevarán a Turó de Loma. No parece que sea el Montseny con tanta nieve. Qué pasada, me encanta. Mirar qué zona más chula. Todas las ramitas congeladas. Qué pasada. He dejado atrás unos zigzags que hay para subir. Y ahora sí que me muevo lateralmente ya en dirección al Turó de Loma, que lo puedo ver. Qué zona más chula. Venga, que ya estamos cerca. ¡Buah! Hay bastante nieve aquí, ¿eh? Pero ¿quién quiere ir a los Pirineos teniendo el Montseny nevado? Joder, Dios.
Vamos. En algún punto metemos el pie entero. Pensaba que iba a estar más sencillo este camino, pero prácticamente no se puede correr. Y hay que vigilar que te pegas una buena leche. Las agudas ya las tenemos ahí delante, a unos 200 o 300 metros. Y nada, es cuestión de minutos. Venga, últimos metros para llegar a las agudas.
Bueno, acabamos de bajar las Agudas y en este pequeño collado tenemos un cartel que nos indica hacia Santa Fe. Hemos empezado a bajar y ahora pues cuando pueden venir los resbalones. Vamos clavando un poco de talón. Se baja rápido y bastante bien por eso, ¿eh? Bueno, muy divertida la bajada esta con nieve, ¿eh? Atentos en algún momento porque puedo caer. Bueno, ¿qué? ¿Le damos un poquito de caña? Hoy llevo el chaleco y llevo lo justito y para correr esto es lo mejor que hay. Bueno, pues ya estamos llegando otra vez a la Font de Passavets. Vamos a cruzar este pequeño puente. Se escucha algo de agua, pero es muy poquito. Bueno, y allí hemos iniciado la ruta. Este puente lo hemos visto al empezar a subir. Y ya estamos. Aquí está el parking, aquí delante a 100 metros. Pero luego nos quedará 1 kilómetro hasta donde hemos aparcado nosotros. Buen día. Acabo de llegar al coche y perdonadme la bajada, que me he venido arriba y he tenido la necesidad de bajar corriendo. Vale, os quiero decir que vengáis prontito. Son casi las 11 de la mañana y está todo esto lleno. Y sobre todo Passavets, perdón, que caben unos 20 coches o así. Así que venid prontito, madrugar. Y esto es maravilloso verlo nevado. Por favor, venid a Montseny cuando nieve. La ruta al final ha salido casi 11 kilómetros con unos 600 positivos. Y he tardado 2 horas y cuarto. Sí que he bajado casi todo el camino corriendo, así que de verdad perdonadme porque las explicaciones han sido más breves. Y esto es lo que tenemos hoy, disfrutar de la montaña.